Así fueron recibidos los guardias penitenciarios que retiraban armas blancas y drogas del sector de Pandillas. Los pandilleros, pese a estar con grilletes en manos atrás, atacaron a los policías. Las fuerzas de seguridad eran el doble de personas, los pandilleros 451, elementos policíacos 1000 efectivos. Los agentes policíacos tenían como fin tomar el control del penal. Los conatos y peleas evitaron que los investigadores de la PNC realizaran una requisa completa. Las novias y esposas de los pandilleros se apostaron en la malla perimetral para observar los enfrentamientos, afirmando que se comunicarían con las autoridades de la PDH porque les estaban violando los derechos humanos a los pandilleros. Los pandilleros del barrio 18, al momento que eran ingresados de nuevo al sector número 11 de Pandillas, juraron vengarse ante las autoridades policíacas. Y seguimos ampliando esta información, pues esta madrugada se estaba llevando a cabo un operativo dentro de Pavoncito con el fin de retomar el control de las cárceles. Como resultado de este operativo se ha ubicado escondida una caleta y en el interior de la misma 2 armas de fuego que han sido incautadas por las autoridades. Al momento continúan las investigaciones para determinar quiénes estaban ocultando estas armas dentro del lugar. Atención, esta madrugada se realizaba por parte de los agentes del sistema penitenciario un operativo en la cárcel de Pavoncito. Se está tratando de retomar entonces el control de las cárceles luego de estas imágenes. Es una situación que continúa preocupando. Bueno, y en este mismo tema, drogas y listados de extorsiones que debían realizar los pandilleros a más de 100 víctimas fueron parte de algunas de las cosas, una de las cantidades de cosas que se localizaron por parte de las fuerzas de seguridad en el sector de Pandillas de la cárcel para hombres de la zona 18. Destaquemos que este centro preventivo es dominado por las pandillas sin que las autoridades puedan hacer algo por el rescate de la seguridad de los recluidos. Estos son los rostros de algunos de los 451 pandilleros que guardan prisión en el sector 11 del preventivo. Las fuerzas del orden descubrieron en el sector donde duermen los pandilleros machetes, armas blancas, bombas incendiarias y gasolina. Los pandilleros fueron divididos según su peligrosidad. Los reos con más tatuajes en el rostro eran los líderes y pandilleros más sanguinarios. La mayoría de los pandilleros ya han sido condenados a 50 años de prisión por varios delitos donde sobresalen los asesinatos. El registro de las autoridades del sistema penitenciario destaca condenas que van desde 50 hasta 2000 años de prisión. Los reos permanecieron en el patio 7 horas. Las autoridades del sistema ingresaron con barretas, equipo de soldadura, escaleras para poder romper paredes donde se creía se escondían armas de fuego. Los propios guardias penitenciarios afirmaron que los reos se han apoderado del sector 12, donde hace unos meses los reos de dicho sector solicitaron ser trasladados de urgencia hacia otro penal por el riesgo a ser asesinados.
Y falta de control en las cárceles y hacinamientos son tan solo dos problemas de los que aquejan a los centros carcelarios del país. En el preventivo permanecen recluidos cerca de 5.000 personas por diferentes delitos. Sin embargo, su capacidad es de 1.200, por lo que las autoridades penitenciarias indican que es la cárcel con mayor hacinamiento en toda Guatemala. De los 20.400 privados de libertad en las cárceles del país, 5.000 presos se encuentran en el preventivo de la zona 18, divididos en 12 sectores insuficientes. La falta de control operativo interno pone en riesgo al personal y la guardia penitenciario. Es insuficiente para mantener el control, ya que el elevado número de reclusos supera la custodia de 1.500 guardias. En diciembre, la Procuraduría emitió una resolución en la cual condenó al Estado de Guatemala por la violación al derecho humano de los privados de libertad. El 50% están en una situación preventiva, personas que han sido detenidas desde hace 4 años y su proceso no llega, como saben, ni siquiera a fase intermedia, pues, o sea. La toma de control de las cárceles y el acceso a la salud se encuentran entre las más urgentes exigencias, entre las 23 recomendaciones constantes dadas por el procurador al Ministerio de Gobernación. En el 2016 van 40 personas fallecidas, la mitad por hechos violentos. En el 2015 fallecieron adentro de los centros 105 personas. De esas 105 personas, 55 fallecieron por hechos violentos. El vocero del sistema penitenciario explicó que las inspecciones y las requisas inmediatas son acciones preventivas, así como la reubicación de perfiles de los reclusos. La mayoría de los centros de detención, obviamente no todos tienen el mismo tipo de perfil, no todos los privados de libertad generan un grado de conductualidad violenta, no todos los centros tienen los mismos escenarios de conducta social dentro de la misma situación de privación de libertad. Es un alto porcentaje de privados de libertad que buscan activar en escenarios positivos, rehabilitadores y actividades que les permitan tener un tiempo productivo dentro de prisión. Y que para retomar el control de las cárceles se ha logrado a través de reacciones inmediatas, con el apoyo de las fuerzas combinadas, ya que una de las debilidades es la falta de una mejor infraestructura carcelaria. Bueno, y vamos a saludar a Lisandro Acuña, él es analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Lisandro, buenos días. Gracias por recibir nuestra llamada telefónica. Bueno, una preocupación de mucho tiempo, obviamente, lo que ocurre en el sistema penitenciario del país. ¿Cuál es la lectura que usted hace al respecto de estos incidentes y estas imágenes que estamos viendo lo ocurrido ayer? Buenos días, un saludo para ustedes. Sí, el problema fundamental del sistema penitenciario es que el Estado no tiene el control absoluto de los centros carcelarios del país. Obviamente vemos que la corrupción es el principal factor que de alguna u otra manera afecta al sistema penitenciario. Ahí hay dos grupos de los cuales tienen el control. Los internos, especialmente, que estamos hablando de 4 organizaciones, que en este sentido vinculamos la Mara 18, la MS, y de alguna u otra manera también están también redes dentro del sistema penitenciario, como por ejemplo la red de Byron Lima, ¿verdad?, que es uno de los factores fundamentales. Entonces, la falta de voluntad y de presupuesto también aunado a un sistema penitenciario debilitado, pues prácticamente ha permitido que estas organizaciones tengan el control. Entonces, se ha convertido el sistema penitenciario en una fuente de enriquecimiento ilícito, donde prácticamente pues el Estado no tiene ese control. Se están viendo ahorita, en este momento, pues las acciones por parte de las fuerzas combinadas, como usted lo indicaba, lo cual vemos positivo, pero otro de los problemas, y lo estaban indicando ahí, es el hacinamiento que se da dentro del sistema penitenciario. Pero eso hay soluciones, y voy a plantear algunas alternativas que tanto la ley del régimen penitenciario y la ley ordinaria, pues prácticamente ponen a disposición para poder generar un deshacinamiento dentro del sistema carcelario. Y aquí hablemos, por ejemplo, la prelibertad, que es una de las acciones que deben de tomarse inmediatamente para que las personas, dependiendo de la calificación del delito, puedan acceder a esta acción inmediatamente y, por ejemplo, deshacinar el sistema penitenciario. La libertad controlada es otro también de los temas que aquí tipifica, en este caso, la ley de régimen penitenciario y otras medidas que de alguna u otra forma también van a coadyuvar sin invertir dentro del sistema penitenciario
como por ejemplo la suspensión condicional de la pena en aquellos años, delitos que no tengan mayor pena de 3 años, el criterio de oportunidad, procedimiento abreviado en 5 años, que es lo que vemos que más se está empleando por parte del Ministerio Público, pero también en este sentido la conmutación de la pena de los privados de libertad, también son alternativas que deben de implementarse. Y esto aquí involucra tanto a jueces de ejecución, porque son los que tienen el control dentro del sistema penitenciario de aquellas personas que ya han cumplido condena y que han cumplido la redención de penas. En ese sentido, creo que estas son medidas que de alguna u otra forma no necesita inversión para generar un deshacinamiento. Y la libertad condicional que compete a la Corte Suprema de Justicia en aquellos delitos de 3 a 12 años. Solo aquí estamos hablando de un gran porcentaje de deshacinamiento que se puede dar en los centros carcelarios y minimizar este flagelo en ese sentido. Bueno, Lisandro, muchas gracias por el análisis. Él pertenece al Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, hablando de la situación que se vive en el sistema penitenciario del país después de estos incidentes de estos días. Damos vuelta de página y seguimos hablando de la realidad nacional. Así es, de un informe sobre niñez, violencia y crimen organizado presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y Plan Internacional señala que los menores de edad en el país se ven afectados en sus derechos en contextos de inseguridad, violencia y actuar del crimen organizado. Además, se les percibe como victimarios y responsables por el clima de inseguridad que se vive en toda Guatemala. Conozcamos los detalles de este importante informe. De acuerdo con datos obtenidos de la Policía Nacional Civil, alrededor de 2.400 menores de edad fueron capturados en el 2015. Este año son más de 1.100 menores que han participado en hechos criminales. A causa de estos reportes, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presentó su informe Violencia, Niñez y Crimen Organizado, describiendo la situación de este grupo en el país y las causas de su participación en pandillas. Nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes están en un proceso de desarrollo. ¿Quiénes somos los responsables? La institucionalidad, las autoridades, las escuelas, las políticas de un país. Esos somos los responsables. Muchos de los problemas porque los jóvenes están ingresando acá viene desde la misma familia. Casi el 100% de los jóvenes que fueron entrevistados, que ya están siendo miembros de pandillas, en algún momento de su vida fueron abusados, ya sea por maltrato o abuso sexual. Otros factores que influyen a que los niños y jóvenes se involucren en actos criminales se debe a la debilidad del sistema educativo y de las pocas oportunidades de empleo para los jóvenes. El Estado debe contar con programas y políticas que apoyen a los jóvenes, especialmente desde la niñez, trabajar de forma integral con los padres de familia en las escuelas, pero también crear las condiciones de empleo para jóvenes, porque aquí en Guatemala esa es una crisis muy grave que no se ha abordado. Dentro de la exposición se solicitó la participación de Marcos José Galicia, de 17 años, para exponer su perspectiva sobre la realidad de los niños y jóvenes del país. ¿Cuáles son los retos que debe abordar el gobierno? Primero, la educación de calidad. Segundo, facilitar los procesos de participación de niñez y adolescencia, porque veamos la política criminal